¿Cómo están? Aquí subiendo el contenido grabado porque, bueno, algunos problemas de internet, pero cumpliendo con los compromisos adquiridos, digámosle de esta manera. Y bueno, vamos a dedicar este video, si les parece bien, al caso de Rubén Rocha. Tras 112 días de licencia, una investigación ante las autoridades federales, investigación allá en Estados Unidos, con la detención de un personaje clave en el asesinato de Melesio Cuen, con las declaraciones de Mérida Sánchez ya otorgadas como tal y prácticamente arreglado con la justicia de Estados Unidos, según lo que se ha señalado, pues Rubén Rocha Moya anuncia su regreso formal al gobierno de Sinaloa. Vamos a escuchar qué fue lo que reveló sobre la resolución de la Fiscalía General de la República, sobre el cumplimiento, dice, de su mandato constitucional, pero también vamos a rascarle, ¿le parece bien? El timing político, los tiempos electorales, acuerdos con Estados Unidos, qué es lo que pasa alrededor de este personaje, una decisión que toma para pertrecharse, para protegerse más ante los acontecimientos que le describo. Vamos a profundizarlo. ¿Le parece bien? Gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros aquí precisamente en el canal. Póngale el pulgar arriba. Comparta este video. Dele hipear también, que me dicen que es para grabaciones. Entonces esta califica. Póngale hipear también a este video. Y comente. Ya lo sabe. Si hay chance y si hay posibilidad. Super chat y super gracias. A ver. Rubén Rocha informó que el día de hoy retomará el ejercicio de su cargo como gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Esto luego de que pidiera licencia al cargo por los presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa tras las acusaciones por parte de Estados Unidos. En un mensaje en redes sociales, que ahorita lo voy a leer tal cual, el gobernador de Sinaloa afirmó que es su deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses. Afirma, lo eligieron como titular del Poder Ejecutivo hasta el 31 de octubre del 2027. Bueno, esto es parte de la información que presenta el diario El Universal. Voy literalmente ahora con lo que dijo Rubén Rocha. El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027, y durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo, que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones, así lo dice él, falsas acusaciones que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera me hicieran sin ninguna prueba una oficina del gobierno de Estados Unidos pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional. Así como un ciudadano llano, de frente, sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano. Durante este periodo comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República, ante sus agentes del Ministerio Público, respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas, y después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe, a plenitud al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa, con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado. Insisto, estoy leyendo palabra por palabra lo que dice Rubén Rocha en su cuenta de X. Así se reafirma mi biografía personal, identificada más que nada con el humanismo educativo, con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México, que no quepan dudas a nadie, ahora y siempre defenderé implacablemente y sin concesiones mi honorabilidad y la de mi familia. Con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto del Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que, fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de los mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Con este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca
Sinaloa, mi gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa. Lo haremos bajo el liderazgo de la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defiende vigorosamente con gran convicción y firmeza los principios rectores de nuestra patria como son la soberanía nacional, nuestra democracia, la independencia del pueblo mexicano frente a las acechanzas de intereses extranjeros y la felonía de la ultraderecha opositora. Tal cual, así, tal cual es lo que dijo, lo que opinó, lo que describió, lo que compartió Rubén Rocha, ¿no? Son sus palabras, son sus acotaciones en este mensaje que tiene varias cosas ahí que vale la pena analizar, por supuesto, ¿no? Él se enmarca en la disputa por la soberanía, en el daño a la 4T, en afectaciones directas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hay que dejar en claro algo, la presidenta Claudia Sheinbaum jamás defendió personalmente a Rubén Rocha, jamás salió a decir Rubén Rocha es inocente, jamás salió a decir Rubén Rocha es intocable, jamás salió a decir están atacando a Rubén Rocha. La presidenta lo que dijo es quiero pruebas porque tampoco voy a aceptar que Estados Unidos truene los dedos y de inmediato nosotros acatemos lo que la Unión Americana así decide. Es un precedente muy peligroso para todos y todas las mexicanas y mexicanos, sobre todo conociendo la forma en cómo opera Estados Unidos en la actualidad. Es decir, hay que dejarlo en claro porque se mezcla mucho en esto. La presidenta nunca defendió a Rubén Rocha, nunca metió las manos en el fuego por Rubén Rocha. Lo que hizo fue defender la soberanía del país, por lo menos es lo que yo entendí. A lo mejor usted me dice, no, estás mal, sí lo dijo. A lo mejor yo lo que recuerdo ahorita es que la postura de la presidenta siempre fue defender la soberanía, defender que no se puedan tomar decisiones en contra de cualquier mexicano y mexicana solamente por cuestiones políticas, por cuestiones injerencistas. Y debe de haber pruebas que señalen y que permitan precisamente llevar a cabo acciones de esta naturaleza. Una postura, estoy yendo ahora aquí en ciertos escenarios, una postura que en un principio, por supuesto, marcó una pauta respecto a la relación México-Estados Unidos en materia de extradiciones. Incluso se dio a conocer información, usted lo sabe, de que Estados Unidos no enviaba a las personas que México pedía en extradición, como por ejemplo uno de los integrantes de Guerreros Unidos que habría declarado cuestiones fundamentales en torno a lo sucedido allá en Ayotzinapa, por citarle un caso en particular. Entonces, sin duda, una postura que le generó críticas a la presidenta de muchos sectores, quienes aseguran lo hizo para proteger a Rubén Rocha, debido a la relación que tiene Rubén Rocha, particularmente con Mario Delgado, y porque deteniendo a Rocha o cayendo Rocha, esto podría derivar en cuestiones directamente relacionadas con el financiamiento de las campañas en la elección del 2024. Insisto, estoy planteando lo que se dijo, no estoy dando mi opinión todavía. Eso por parte de las críticas, unos más consideraron que era un error, que estaba arriesgando a México, al gobierno mexicano, la estabilidad mexicana por proteger a este personaje. La presidenta siempre se mantuvo en esa postura de decir estamos protegiendo la soberanía, no estamos protegiendo a Rubén Rocha, por quien, yo se lo he dicho, yo no meto las manos al fuego. Y y del otro lado hubo voces que consideraron que la postura de la presidenta era la adecuada, que efectivamente no se trataba de Rocha, no se trataba de Jesús Escobar, no se trataba de Pedro Páramo, se trataba de el hecho como tal de Estados Unidos y de un departamento o de dos departamentos como el de Estado y de Justicia que siempre han querido manejar la relación de México-Estados Unidos como si nuestro país fuera precisamente el patio trasero. Incluso eso los llevó a tener diferencias con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sí, no llegaron al punto de tratar de extraditar a un gobernador en funciones o gobernadora en funciones, pero que sí provocaron, por un lado, el congelamiento de relaciones con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, sí llevaron también a las decisiones soberanistas que tomó Andrés Manuel López Obrador en materia de la Ley de Seguridad Nacional, que afectó directamente a los agentes de inteligencia de la Unión Americana, DEA, FBI, CIA y demás, y otras razones por las cuales, por supuesto, no estuvieron de acuerdo con lo que manejó Andrés Manuel López Obrador, tanto el Departamento de Estado en ese momento de Blinken, de Garland, si no mal recuerdo, en ese instante, y actualmente, por supuesto, en el caso de Marco Rubio, de manera preponderante. Entonces,
Ese es el contexto, el entorno de ese momento, de cómo se ha venido derivando y de esta postura con donde Rubén Rocha se enmarca en esta disputa, digámosle así, ¿no? Ahora, vamos a conocer un poco más cómo podremos ir, vamos a ir rascándole a las opciones, porque a final de cuentas este es un tema que va de la mano de otros. Y aquí entonces surgen varias preguntas y escenarios, ¿le parece bien? Y por supuesto pidiéndole su opinión al mismo. A ver, es una decisión que toma Rubén Rocha, ¿por qué? Me imagino que es una decisión que sabe la presidenta de la República, que se la ha de haber comunicado, ¿no? Incluso se le ha de haber comunicado al propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se le ha de haber comunicado a la Fiscalía General de la República y el propio partido Morena. Si no lo hubiera hecho de esa manera, sería una postura totalmente desesperada por parte de Rubén Rocha, que caería precisamente en una intentona de defenderse como sea ante lo que se le viene. Si sí la reportó, si sí avisó y estuvieron todos de acuerdo, es que bueno, llegaron a la conclusión de que una de dos, o Rubén Rocha efectivamente es inocente y no tiene, o por lo menos no tiene pruebas contundentes en su contra, o hubo algún tipo de plática, discusión, negociación con los Estados Unidos que permitió detener la andanada en contra de este personaje. Una andanada que hay que dejarlo claro también. Y aquí no es meter las manos por Rocha, ni mucho menos, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Una andanada que comienza no por el combate a la droga, sino por la detención de una planta muy particular, que era una inversión que iba a llevar a cabo el corporativismo estadounidense en Sinaloa, que involucraba cuestiones de recursos naturales, químicos y demás, y que molestó en demasía tanto a esos corporativos como al embajador, y por lo tanto actuaron de esa manera. Entonces no fue una decisión de combatir el narcotráfico, no fue una decisión de combatir narcopolíticos, fue una decisión netamente económica territorial como tal. Veremos si en las próximas semanas no se concluye que esta planta va. Y entonces podríamos ir entendiendo que desde las acusaciones fueron unas acusaciones políticas económicas y que lo que hubo fue ceder ante esa petición o exigencia de Estados Unidos, lo cual sería también muy cuestionable si es que la planta lastima o genera daños a las comunidades originarias como tal, que fue uno de los puntos en los que supuestamente Rocha se basó para detenerla. Otras voces dicen que en realidad Rocha lo que quería era hacer negocio, ¿no? Con esa planta, con gente de él, inversionistas de él en ese negocio. Todo se va a saber conforme aparezca esa planta nuevamente en la discusión, en la instalación o en el tendido. Eso como primera opción. Segunda opción. A ver, esta semana nos damos cuenta de dos notas importantes, que no se nos deben de pasar de largo y que van relacionados con este tema. La primera de ellas tiene que ver directamente con las declaraciones de Mérida Sánchez, del general retirado. Este general que hay que recordar se entregó a los Estados Unidos, cruzó la frontera, se entregó a los sheriff y ofreció información relacionada al caso de Rubén Rocha. Mérida Sánchez era secretario de Seguridad en Sinaloa, es decir, es un tipo que tiene información, porque además es un personaje que tiene toda una trayectoria en el ejército relacionada precisamente con labores de inteligencia. Entonces es un tipo que conoce perfectamente el andar de lo que pasa en Sinaloa. Y es un tipo que tiene acceso o tuvo acceso en algún momento a información privilegiada, por su misma trayectoria y por el puesto que tuvo, y por los contactos al interior de las Fuerzas Armadas. O sea, no es un cualquiera Mérida Sánchez, no es un tipo que podamos despreciar y decir, ay, es un chismoso, no, es un tipo que conoce perfectamente bien el sistema, que conoce perfectamente bien las estructuras, que conoce muy bien los vínculos, ¿no?, de corrupción, política, empresarial, militar, narcotráfico y demás. Es un tipo que está perfectamente claro en ese escenario y es un tipo que, para ser considerado como testigo, es un tipo que tuvo que haber aportado información de valía en torno al caso Rubén Rocha. No, Estados Unidos no va a aceptar cualquier información que sepa que se la pueden tumbar en cualquier escenario, porque entonces el desprestigio sería precisamente para ellos y ya han tenido varios puntos en contra cuando intentan iniciar carpetas sin la contundencia necesaria. Porque aquí en México se hace mucha laraca de que si tiene 50 carpetas Estados Unidos, pues sí, pero si las 50 no llegan ninguna, aquí el punto no es tener 50, 100, 200 carpetas. Aquí el punto es tener una carpeta de investigación suficientemente sólida para poder cuestionar a la otra parte. Entonces ahí entramos a un escenario que es importante
en muchos aspectos y que tiene que ver directamente con qué dijo Mérida Sánchez y si las declaraciones de Mérida Sánchez llevan a Rubén Rocha a retomar precisamente el puesto al considerarse ya con el puesto como tal que tiene cierta defensa, no legalmente hablando, al ser un gobernador en funciones, ¿no? El fuero y demás. Eso puede ser. Que Mérida Sánchez sepa que, a ver, ya declaró aquel, esa información ya la proporcionó Estados Unidos a México y que sepa que la Fiscalía puede actuar en su contra, este es otro escenario. Puede ser que diga, yo me vuelvo a poner gobernador porque tengo fuero. No. Y necesitan quitarme el fuero a través del Congreso de Sinaloa, que está bajo control del grupo de Rubén Rocha. Ese es otro escenario que se puede dar. O bien, sabe bien que Estados Unidos ya tiene esas pruebas y aun y cuando cuente, vamos a suponer, con un respaldo del gobierno mexicano, sabe perfectamente que le conviene más pertrecharse en esa postura, ¿no? De gobernador en funciones, que estar sin esa investidura por el momento, que ser gobernador con licencia. Entramos al segundo tema también de esto, ¿no? Eh, la Fiscalía General de la República atrapa al conductor de Melesio Cuen. Ajá. Este señor Corrales, Fausto Corrales, si no mal recuerdo. Un hombre que, por supuesto, sabe lo que pasó ese 24 de julio, o 25 de julio, perdón, me ando medio acelerado en esto. Él sabe perfectamente lo que pasó. Por lo menos vio algo. Ujú. Melesio Cuen, como lo dijimos, era enemigo político de Rubén Rocha. No de un año, sino ya de tiempo atrás, en donde se disputaban el control político de Sinaloa. Eso es un hecho, porque Melesio Cuen era un actor importante desde la Universidad Autónoma de Sinaloa y la familia Melesio Cuen tiene un peso específico dentro y fuera precisamente de esta institución, en donde incluso han llevado a cabo, según reportes que nos han llegado, amenazas, intimidaciones, persecuciones en contra de maestros, en contra de actores políticos o activistas. Es decir, no era ninguna fichita blanca Melesio Cuen, ni mucho menos, y efectivamente, todas las investigaciones, cuando jalas, todo llega a la Universidad de Sinaloa y de la Universidad de Sinaloa los rectores o las autoridades brincan directamente a los vínculos con la delincuencia organizada. Es algo similar a lo que pasa en las universidades de Guadalajara, del UDG. Todo brinca tristemente, tarde que temprano, a la ultraderecha. Así de sencillo. Cuando hablamos de rectores, no hablo de estudiantes ni de maestros. Hablo de rectores. Tarde que temprano te topas con que llegas al conservadurismo y a la ultraderecha en Jalisco y en algunos casos, si no es que en bastantes, al sionismo. Entonces, aquí en Sinaloa pasa con el crimen organizado. O sea, Melesio Cuen era una pieza, un obstáculo, una piedrota para Rubén Rocha, es decir, era su enemigo político. Lo que brinca aquí, se los platicaba el otro día, al menos a mí, es el hecho de que la Fiscalía de Sinaloa, que estaba bajo control del gobierno de Sinaloa, tratara de tapar el asesinato de Melesio Cuen, tratara de esconder lo que pasó con Melesio Cuen ese día y nos dijera que había sido un asalto de auto. Yo no sé si lo ultimaron ahí, yo no sé si lo ultimaron en otro lado. Lo que sí sé es que trataron de decirnos, nos inventaron, nos mintieron diciéndonos que lo habían asesinado tratando de robarle un coche. Y eso cuando una fiscalía lo hace, perdón, dos dedos de frente, es para tapar la realidad de lo que pasó. Y cuando una fiscalía quiere tapar la realidad de lo que pasó es porque hay instituciones involucradas. Así de sencillo, ya sea por corrupción de funcionarios, ya sea por petición de funcionarios, como usted guste. Ahí alguien trató de ocultar el asesinato de Melesio Cuen. Y no fueron los chapitos. Fue la Fiscalía de Sinaloa. Entonces, si la Fiscalía de Sinaloa tomó esta determinación y era el gobernador quien influía, el gobernador tenía conocimiento de esa decisión de la Fiscalía de Sinaloa. Después despiden a la fiscal, pero se va entre apapachos, esa es la verdad de las cosas, y sin ninguna investigación a fondo de por qué llevaron a cabo acciones de esta naturaleza. Eso es un punto que no lo dejemos de lado. La declaración de este hombre puede ayudar a decir, bueno, a Melesio Cuen se lo llevaron allá, a Melesio Cuen dijeron esto, en fin. Y puede tal vez si empiezan a jalarle una situación donde la Fiscalía General de la República puede encontrar responsabilidades de autoridades de Sinaloa. Y por lo tanto también es coincidencia que Rubén Rocha decida asumir ya esta postura, ¿no? Ahora, en el otro lado, este otro escenario. Hasta ahora públicamente, porque hay que reconocer algo, y esto nos lo explicaban diversos periodistas que están allá en Estados Unidos. Las fiscalías de Nueva York o las fiscalías en general de Estados Unidos no van a dar a conocer sus pruebas públicamente de manera
contundente, mediáticamente. No lo van a hacer. Esa es la realidad. Lo van a hacer hasta que ya empiece un proceso, hasta que ya tengan forma, hasta que ya tengan. A menos, claro, que la quieran filtrar para golpetear políticamente. Como pasó con Andrés Manuel, ¿no? Que supuestamente había un financiamiento del 2006 del cártel de Sinaloa, que los fiscales dijeron esto no sirve, ¿no? Hasta los jueces dijeron esto no sirve, no hay nada sólido en esta serie de declaraciones como tales. ¿El punto cuál es? El punto es que hasta ahora mediáticamente, públicamente, no se ha filtrado ninguna prueba en contra de Rubén Rocha desde los Estados Unidos. Es decir, públicamente el gobierno de Estados Unidos no ha dicho se le está acusando de esto por esto, esto y esto. Yo se los decía, puedo entender el proceso jurídico, lo entiendo muy bien, pero no dejemos de lado el proceso político que claro que pesa en Estados Unidos. Ahora resulta que en Estados Unidos la separación de poderes es total, por favor. O sea, por favor. No, el caso de Einstein vino a derrumbar todos esos argumentos y muchos otros más. Cierto, hay sectores del Poder Judicial de Estados Unidos que se rebelan a Trump, pero eso no quiere decir que haya una separación de poderes como tal. Hay un interés político, ideológico en esas decisiones, pero esa es discusión de otra materia. A lo que yo voy es esto, a que claro que Donald Trump puede hablar con Claudia Sheinbaum y decirle, oye, ¿sabes qué? Sí tenemos pruebas contra este güey, perdón, contra el gobernador, sí tenemos pruebas como tales y por lo tanto, las pruebas son estas. No, punto. Entonces, más vale que no lo den, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo es que, ok, tú ya mantuviste la postura de la soberanía, yo voy a tener mis pruebas y si las tengo me lo tienes que dar. Sheinbaum gana en el sentido del gobierno de decir, ¿sabes qué? Nosotros mantuvimos la soberanía, aquí están las pruebas. Bueno, entonces el gobernador puede decir, no, pues yo soy gobernador con licencia. Y complica ese proceso. Porque, insisto, si hay pruebas contundentes y claras desde un principio, políticamente se habla y se dice, a ver, oye, sí tenemos esto, por esto, por esto y por esto. Ajá. Ya se hizo con el tema de Cienfuegos, no lo olvidemos. Y no por el gobierno mexicano, sino por la relación de ejércitos. Ejércitos. Ahí dice, no, López Obrador operó. Trump. Ejércitos. Esa es la clave en la casa de Cienfuegos. Y porque el ejército de Estados Unidos está embarradísimo con el tema del narcotráfico. Llevar a Cienfuegos a sentarse en el banquillo de los acusados, además del oprobio al ejército mexicano, al cierto grupo en el poder que, perdón, oprobio yo no vería por qué, más que obviamente, y le voy a decir por qué no, porque habrá gente que me diga, ¿cómo crees que no? Y aquí es mi opinión. El ejército mexicano, ese grupo del cual pertenece el general Cienfuegos, está integrado al Comando Norte. Trabaja en paralelo con los Estados Unidos, desde hace años, no de ahora. Ajá. Para ellos ahí sí, entonces sí la soberanía, no, no, pero en el trabajo conjunto, en las elaboraciones conjuntas, si se vio en el sección de Peña Nieto, la soberanía les importó un pepino. Así de claro. Aquí el tema es la impunidad. Ahora, yo sí consideraría, desde mi punto de vista, un oprobio cuando te juzgan en Estados Unidos a un militar de otro país. ¿Por qué? Por las razones que hemos dicho del combate real de Estados Unidos sobre el tema. Y porque es un afán muchas veces político. Esa es la realidad. No con esto diciendo que Cienfuegos es inocente, para mí no lo es en nada. Para mí Cienfuegos tendría que estar en la cárcel por el tema de Ayotzinapa y por el tema del combate a las drogas, que él estaba al frente del mismo. Y esto fue un desastre con Peña Nieto. Pero lo que voy es esto también, con todo ello. Ahí fue una salida lejos del aspecto jurídico. Aquí también podrás haber hablado. No se dio, o no se ha dado, o no sabemos si se dio. Ajá. Por lo pronto, públicamente no hay pruebas. Entonces, puede ser una jugada también de Rocha decir, bueno, yo no, como lo dijo él, ¿no? Yo no tengo pruebas, la fiscalía dice que no hay nada en mi contra mía, pues yo regreso. Así de sencillo, ¿no? Puede ser pertrecharse, insisto, o puede ser el golpe que viene. Venimos a otro escenario, la negociación. Podemos descartar una negociación del gobierno federal con el gobierno de Estados Unidos en torno a Maru Campos y a Rubén Rocha. Porque lo de Campos está parado. Lo de Campos está completamente parado. Por lo menos es lo que nosotros sabemos. Igual estamos muy mal informados. Pero en el espectro popular lo que parece es que lo de Campos se detuvo. Tanto el aspecto de un juicio político, de un desafuero, como la investigación. Yo me imagino que la investigación continúa sus cauces, sus dinámicas, sus ritmos, como tal, como debe de ser, sin tanta estridencia para poderse solventar. Ese sería el lado político, o el lado idóneo. El otro lado sería el hecho de decir, bueno, tú no tocas ya Campos y yo no toco a Rocha. Son dos estados que van a elecciones. No lo olvidemos, ¿eh? No lo dejemos de lado en ese sentido.
Insisto, esta puede ser la más delirante de las opciones, pero quiero ponerla sobre la mesa porque estamos poniendo varias que nos dejan, que nos llegan precisamente con este caso y nos ponemos casco de aluminio. Y de ahí viene lo que le decía, influir en el aspecto electoral. Ujú. Todos sabemos perfectamente, y aquí voy a separar un poco. La persona que estaba gobernando ahorita, Sinaloa, era una persona cercana a Rubén Rocha. Y muchos periodistas lo que dijeron es que esta persona en realidad, sin importar si es hombre o mujer, no es una cuestión de género, es una cuestión de política y de intereses políticos y de discusión política. Y en ese sentido, lo que se mencionaba es que Rocha seguía mandando y tomando decisiones. Para Rubén Rocha es determinante y fundamental poner en Sinaloa a un alfil o a alguien que le garantice que no lo va a perseguir después de todo este proceso. Entonces también puede ser que Rubén Rocha diga, bueno, asumo mi papel, porque ya se viene todo este proceso electoral y quiero influir en el proceso electoral. Y colocar a alguien de mi grupo, alguien que a mí me garantice que no me va a jugar chueco. Y ahí podría entrar en un choque directo con Morena y con el gobierno federal. Porque ya había gente cercana a Morena y al gobierno federal que podría jugar o estaría jugando cartas para llegar al gobierno de Sinaloa y que no pertenecen al grupo de Rubén Rocha. Entonces ahí también podía darse una situación de enfrentamiento o de diferencias o que Rocha intentará desesperadamente influir, ¿no?, en este tema de el proceso electoral que le conviene, ¿no?, a él tener a alguien que le cuide las espaldas, sin que eso sea una garantía nunca, pero en la política nacional e internacional, porque todos lados pasa, la realidad, ¿no?, es que siempre buscan a alguien que no los vaya a cuestionar y no los vaya a investigar como tal. Y el último punto, que también se tiene que poner por una cuestión de honestidad intelectual, no, es que sea inocente. Que sea inocente, que realmente no hay pruebas en contra de Rocha, ni de aquel lado ni de este, y por lo tanto pues no tiene que estar fuera del gobierno. Ahora, insisto, son los escenarios que contrasta esta última opción, ¿no?, con lo que acabamos de decir de las declaraciones de Medina Sánchez, que puede, entrando en esta última opción, que Medina Sánchez dijera, pues es que realmente no tengo nada sólido, o no es verdad, o lo que pasó fue esto, esto y esto, y ustedes tomaron esta determinación, pero no, lo que pasó fue aquí y aquí, porque se da como un hecho que Medina Sánchez va a hablar en contra de Rocha y en contra de sí mismo. Tal vez sus pruebas sean hacia otras personas o juntos o argumentan otras cosas, porque fue muy raro cómo se fue a entregar. Ajá, así de sencillo. Que tanto sus argumentos, más allá de ir en contra de Rocha o en contra de ese propio grupo, fueron en defensa del mismo. Sé que puedo pecar de ingenuo, de candoroso, de que me digan, ay, no, mano, lo sé. Pero a final de cuentas no quiero dejar desprotegida esa posibilidad en un escenario como el que se está dando. Mire, para mí me queda muy claro que la lógica nos indica que partiría del aspecto del gobierno federal. ¿Qué tanto el gobierno federal está enterado precisamente de esta decisión? ¿Qué tanto la avala? ¿Qué tanto la respalda? ¿Qué tanto considera que es oportuna? Y es una decisión que vamos a saber las consecuencias de la misma y los porqués en cuanto avance la investigación en Estados Unidos. Si dentro de unos días, semanas, Estados Unidos desestima la investigación y dice no, no tenemos nada, efectivamente no hay necesidad, entonces no pasa nada. Lo veo muy difícil porque sería un quemón impresionante para Estados Unidos. De por sí está muy quemado, pero déjame acomodar más, este sería todavía peor en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque efectivamente vendrías a confirmar lo que también es cierto, o sea, porque también salgámonos un poco de esta lógica de que todo lo que hace Estados Unidos lo hace bien. No, no es cierto. Todo lo hace de manera justificada. No es cierto. ¿Se acuerda cuando inculparon a Rafa Márquez de estar lavando dinero y dijeron, ay, después perdón? Y no es la primera vez en donde acusan a alguien y después resulta que, ay, no, no es cierto, ¿no? O que otros intereses, como pasó con Cienfuegos, impiden que continúen las cosas. O de plano que sueltan el golpe, sueltan la bomba mediática, la bomba política como tal, para influir políticamente en un país, para golpear políticamente un país, para cobrar facturas, para que haya resultados electorales en su parte. Y realmente es puro humo. No es la primera vez que Estados Unidos lo hace. Lo hace con las visas, lo hemos visto, las visas literalmente, lo decíamos el otro día, en un análisis ayer se los decía, Estados Unidos sabe cómo generar incertidumbre en cualquier país, lo sabe perfectamente, tiene un gran operador en eso que es Ron Johnson, ajá.
lanzar acusaciones sin pruebas, retirar visas sin decir por qué, generan incertidumbre en la clase política, por supuesto que sí, y dan armas al golpeteo político. Y eso no es inocente, Estados Unidos, no es porque nuestro proceso judicial y nuestro estilo judicial funcione, no, no, no. Eso es político. Ajá. Y políticamente tienes algo. Ahora veremos qué tipo de discusiones ha habido también en los próximos días. Muchos ha discutido que si realmente la reunión de Harfuch y Cole estuvieron discutiendo, que los apapachos de Cole en realidad son una advertencia que ya llegaron a ciertos acuerdos. Eso se va a ver también en los próximos días. Sin duda alguna si es verdad o no. Que si Estados Unidos participó en lo que fue la liberación, bueno, no la liberación, sino la expulsión de este señor Farías a México, porque lo haría Estados Unidos. Dice el abogado que estuvo gente de la CIA, ¿no? Como tal, y la CIA es desestabilizar países, estamos de acuerdo. ¿Para qué la CIA se involucraría directamente en la liberación de Farías? Eso es algo que tendremos que rascarle. Según el abogado, eso fue cierto, ¿no? El gobierno mexicano reconoce una cooperación, digámoslo así, ¿no? De parte de Estados Unidos. Pero la CIA, por ejemplo, ¿a cambio de qué lo hace? O sea, Estados Unidos no lo hace de a gratis. No lo hace solamente para coordinarnos en algún aspecto. Lo hace por alguna razón y por algún interés. Entonces, eso va a ser muy interesante también, ver más adelante las razones y del por qué. En fin, póngale que también insisto, yo entiendo que debe haber cooperación, y estoy de acuerdo. Estamos pegados, no puede no haber cooperación. Pero sí me parece que hay que tener muy en cuenta que Estados Unidos, la cooperación para ellos llega a ser subordinación. Y la cooperación para ellos llega a ser la cesión de unas cosas. Ahora, pongo otro escenario. Que efectivamente la doctora Sheinbaum y su gobierno hayan logrado ya establecer un margen de negociación con Estados Unidos en donde haya respeto a ciertos lineamientos, en donde ganes unas, pierdas otras, pero que en la esencia mantengas lo más importante para ti en el tema soberanía, en el tema política industrial, en el tema reglas de origen, en el tema precisamente de operativos conjuntos, compartir inteligencia, sin que te desboque, sin que te avasalle. Porque seamos claros, si tú cedes con Estados Unidos no entiende de prudencia. Nunca la ha entendido y siempre la confunde con debilidad. Entonces, en ese marco, son los escenarios también que están. Que a lo mejor en México la doctora Sheinbaum logra ese éxito de saber negociar con Estados Unidos, de saber decirle que no a Estados Unidos, de saber en dónde sí y en dónde no. Y eso da pie para que Estados Unidos entre en ese juego. O bien Estados Unidos dice, yo ya hice esto, te toca a ti hacer lo siguiente. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Pulgares arriba, ahora sí, compartan este video si son tan amables, coméntenlo, si les gustó, compártanlo, si no les gustó, también compártanlo, hipenlo, como dicen por ahí, también nos ayuda bastante. Y si quieren, si gustan, si pueden, si desean, échenos el super chat y échenos el super gracias en todos los sentidos. Una disculpa, les reitero, por este asunto del internet, preferí grabar porque no me dejaba, estaba cae. Entonces, sinceramente, dije, se va a estar frenando la transmisión y es muy molesto eso, yo lo sé. ¿Vale? Entonces, nos vemos el lunes en vivo a las 11 de la mañana, al ratito 3:30, 20:30, 21:30, 22:30. Recuerde que hoy están las Reinas Chulas, Jairo Calixto, Waldo Matus, en nuestro canal de análisis, en nuestro canal de entrevistas 4:45, 5:45 y las Reinas Chulas también, por supuesto, las 6:45. Así que lo esperamos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.